proyecto geométrico de presas de tierra. Eh, y habíamos visto la anterior clase, ¿no? De que teníamos algunos criterios como relaciones geométricas, ¿no? De altura, en realidad, en relación a ancho de coronamiento, ¿no? De, de la presa de tierra. Habíamos visto también algunos aspectos respecto a una altura extra para garantizar que el posible oleaje, ¿no? de aguas retenidas en la presa no venga a rebasar mi presa. Y habíamos visto también algunos criterios, habíamos empezado viendo algunos criterios de protecciones, ¿no? Principalmente del talud, ¿no? De montante, aguas arriba de la presa, para proteger, ¿no? Este talud generalmente se hace con el rocado y habíamos comentado la clase anterior de que lo que se podía hacer es protecciones en roca, pero la solución en riprap o es la que viene siendo más empleada hoy en día. Sin embargo, pueden haber también las opciones de colocar placas de hormigón, piedras rejuntadas o inclusive asfalto. Por lo general, esas son soluciones más caras. Entonces, lo que más se acostumbra, ¿no? Hoy en día es colocar un enrocamiento que cumpla ciertas dimensiones mínimas para poder denominarlo como riprap, ¿no? Entonces, es básicamente un enrocado colocado sobre una transición. Esta transición no es más que nada un filtro de arena, que vamos a ver un poco en clases posteriores en qué consiste ese filtro de arena. Y básicamente eh, hay diferentes criterios de diseño. Vamos a ver algunos de ellos para diseñar el riprap. Empezando, ¿no? ¿Cuál es el espesor de protección de enrocado riprap que yo debo tener, ¿no? Entonces, de acuerdo al criterio, ¿no? de la administración de Tennessee en Estados Unidos, este espesor, ¿no? de protección de roca puede calcularse a través de un coeficiente que depende de la inclinación del talud y de la densidad de roca, y de B, que sería la velocidad de las olas, ¿no? En la clase anterior nosotros habíamos visto cómo determinar la velocidad de las olas, y C proviene de las tablas propuestas por la Administración de Obras Civiles de Tennessee, donde en función de el talud y de la densidad, ¿no? específica de roca, yo obtengo aquí los valores de C. Entonces con eso determino mi espesor, ¿no? Aquí tenemos diferentes sugerencias de densidad específica para diferentes tipos de roca. Nosotros lo que más tenemos en el departamento es arenita, por ejemplo. Y las rocas también con las que vamos a construir el riprap deben de tener un peso mínimo, ¿no? Para garantizar que el oleaje no las remueva, ¿no? Entonces tienen que tener masa suficiente de tal forma a que 50% de la del tamaño de roca que vamos a colocar en el enrocado deben tener un peso mínimo, ¿no? Dado por esta expresión en toneladas. 0,52 veces delta, donde delta es la gravedad específica y E1 el espesor en metros, ¿no? Entonces con eso tenemos
el peso mínimo que debe tener el 50% de rocas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el peso mínimo que deberían tener 50% de las rocas con las cuales construir el riprap? Eh, para un espesor que yo calculé de 40 centímetros, siendo el material a emplear basalto, ¿no? Entonces podemos irnos con esto. Si no está en la tabla, podemos interpolar o extrapolar, ¿no?, este valor linealmente. Y aquí por sustitución, ¿no?, tenemos en esta expresión que delta vale 2,85, E1 vale 0,40. Entonces, por sustitución directa, obtenemos que el peso mínimo debe ser de 0,095 toneladas, o en otras palabras, el peso mínimo del 50% de las rocas que voy a colocar para proteger esa presa debe ser de al menos 95 kilos. ¿Quedó entendido el ejercicio? Sí, ingeniero, todo bien. Ok, gracias, Wilder. Bueno, el espesor de filtro E2 se acostumbra a emplear espesores entre 20 a 30 centímetros, y para una altura, ¿no?, de riprap menor a 1,5 metros, de 85 debe ser 2,5 centímetros, y para alturas de riprap superiores a 1,50 metros, el tamaño promedio debe ser, perdón, el de 85 debe ser 5 centímetros. ¿Cómo se entiende este valor de 85? ¿Qué significa decir de 85, 2,5 centímetros? Significa que el 85% de los granos que componen el filtro deben tener un diámetro de partícula inferior a 2,5 centímetros. ¿Ok? Bueno, H, perdón, aquí dije H, altura de enrocado, estamos hablando de altura de ola. Entonces, de acuerdo al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, en función de la altura de olas, también en esta tabla, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, para diferentes alturas de olas, establece un espesor máximo de riprap y un tamaño mínimo de 50 también para los componentes de riprap que voy a emplear. Ok, entonces a través del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, también con esta tabla, yo puedo definir las dimensiones, ¿no?, mínima de las rocas y el espesor máximo de riprap, ¿no? Entonces, un ejemplo de dimensionar riprap, ¿no?, de acuerdo a los criterios del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, vamos a verlo en este ejercicio, donde dice dimensionar un enrocado para protección de presas, donde para la presa tendríamos un talud 1:3, peso específico delta, ¿no?, de mi roca 2,65, L es el fetch, es decir, la longitud máxima que puede circular en línea recta una ola, y mi coeficiente C es dado por 0,025 de la tabla que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, la altura de la ola, vimos la clase anterior cómo calcularla. H como 0,34 veces raíz de L es la que estaríamos usando. Con eso obtenemos una altura de ola de 1,7 metros. Nuestra velocidad de ola, dada por 1,5 más 2H, nos da 4,9 metros por segundo.
El espesor del enrocado ya fue calculado aquí como 0.025 y el espesor de mi riprap estaría dado por 60 centímetros, ¿no? Entonces ese sería el cálculo del espesor de mi enrocado. El peso mínimo de las rocas podemos calcularlo como 0,52 veces delta veces G al cubo. Con eso, nuestro tamaño mínimo, nuestro peso mínimo que debería tener las rocas, ¿no?, del enrocado son de 0.298 toneladas, es decir, de 298 kilos. Y con esta tabla, para la altura de olas que habíamos calculado de 1.7 metros, podemos irnos a la tabla del US Army Corps. Entonces estaríamos con 1.7 metros de altura, por lo tanto estaríamos en esta línea, ¿no? El espesor máximo del riprap sería 0,55 y el tamaño mínimo, ¿no?, de mis rocas sería de 40 centímetros. Entonces con eso podemos también dimensionar cuál debe ser el tamaño de nuestras rocas. Entonces si nosotros trabajamos con bloques cúbicos, por ejemplo, del tamaño mínimo que yo obtengo esta tabla de 40 por 40 por 40, obtenemos 170 kilos. Y nuestra demanda, ¿no?, de peso mínimo para 50% de las rocas es de 298 kilos. Por lo tanto, ese tamaño no estaría satisfaciendo, ¿no?, nuestra demanda. Entonces tenemos que trabajar con bloques de piedra de mayor dimensión. Y con ello podríamos trabajar con bloques de 80 centímetros por 40 por 40, que multiplicados por la densidad nos dan 0,34 toneladas o 340 kilos, ¿no? Entonces con eso estaríamos definiendo la dimensión, ¿no?, que deberían tener por lo menos el 50% de nuestras piedras con las que vamos a componer nuestros riprap. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok. Entonces ese sería el criterio de cálculo de espesores de enrocamiento, ¿no?, de, de protección, ¿no?, del talud de montante. Ya para construir la presa de tierra en sí, los materiales que se acostumbran a emplear va a depender, ¿no?, de cuál es el requerimiento que se quiere dentro de la presa. Puede ser si va a formar parte del núcleo, de los espaldones, si va a formar parte de capas de drenaje, filtros, etcétera, ¿no? Entonces los rellenos del monúcleo, aquí está todo lo que corresponde a la descripción, ¿no?, de lo que sería lo que habíamos comentado, los suelos de muy poco plástico y permeables. Y generalmente los suelos que cumplen los requisitos deben tener por lo general mínimamente 25 a 30% de contenido de arcilla, ¿no? Entonces es la parte más delicada. De ahí tenemos los rellenos de espaldón. Para poder trabajar con taludes estables, entonces ahí la clave en lo que son los rellenos de espaldones. Los espaldones se acostumbran, ¿no?, dentro de la presa a definir por todo lo que es el material de relleno de la presa alrededor del núcleo, ¿no? Entonces los espaldones, para tener una buena estabilidad de talud, lo que necesitamos en ese material es buena resistencia al corte, ¿no?, para poder trabajar con taludes más estables y también más inclinados, ¿no?, lo que nos garantiza mayor economía. La permeabilidad que se requiere en los espaldones debe ser relativamente alta para cualquier infiltración sea rápidamente drenada, ¿no?, hacia el subsuelo
y evitar que pueda percolar a través de la presa, generando presiones de poro que puedan inestabilizar mi talud aguas abajo. Material de drenaje del filtro. Bueno, prácticamente mantenerlo limpio, permitir drenaje libre y no ser propenso a degradación química, ¿no? Generalmente se acostumbra usar gravas, arenas, ¿no? Bien procesadas, que sean gruesas a medias. Pueden usarse también rocas trituradas, ¿no? Como parte de composición de los filtros. Y aquí les estoy dejando, ¿no? Una tabla de las diferentes tipos de suelos arenosos o arcillosos, de acuerdo a su clasificación, los tipos de resistencia, ¿no? Al agrietamiento, a la erosión, qué rodillo de compactación es el óptimo para efectuar, ¿no? La compactación del cuerpo de la presa, y sensibilidad al contenido de agua en el proceso de compactación, ¿no? Y aquí algunos datos para gravas, arenas, limos, arcillas y rocas trituradas en cuanto a peso unitario, contenido de humedad óptima, coeficientes de cohesión, ¿no? Ángulo de fricción, índice de compresibilidad y permeabilidad para hacer proyectos de presas. ¿Ok? Entonces esos materiales serían los diferentes tipos de suelos que cumplirían, ¿no? Requisitos ya sea para espaldones, para construcción de núcleos o construcción de filtros, ¿no? Ok, entonces básicamente con eso estaríamos terminando esta presentación. Quedaría pendiente hablar un poco de la estabilidad de taludes. Me dicen que no han visto en mecánica de suelo sobre estabilidad de taludes. No, ingeniero. Ok, vamos entonces a ver de incluir algo en la materia sobre estabilidad de taludes, que es algo bastante importante. Y nos quedaría básicamente hablar el día. Tenemos la presentación de los prácticos, habíamos quedado hasta este fin de semana, ¿correcto? Sí, Así ingeniero, es. usted dio prórroga, ¿no? Sí, entonces la clase de mañana, úsenla el tiempo para terminar de los prácticos, de enviarme hasta el domingo, por favor, no puedo dar más tiempo. Ingeniero, Sí, perdón, va a disculpar. Eh, para enviárselo, ¿podemos subir todas las cosas en un Drive y mandarle solo el link? Porque es bien pesado y no se puede enviar por sí, correo Sí, normalmente. ingeniero, sería lo más ideal. no hay problema. Igual si ustedes prefieren me pueden dejar un CD en el laboratorio, en mi oficina de laboratorio, como Está bien, prefieran. ingeniero. Gracias. Ok, gracias. Entonces, tenemos todavía algunas actividades para hacer. Para cerrar el semestre tenemos que ver algunos conceptos de presas de hormigón. Quiero hablar algo de modelos a escala, algo también sobre taludes, de estabilidad de taludes. eh, y necesitamos hacer una o dos prácticas en laboratorio sobre obras hidráulicas, que yo creo que va a ser más para inicio de julio. ¿Ok? Está Está bien, bien, ingeniero. Sí, ingeniero. está bien, ingeniero, está bien. Entonces, semana que viene vamos a ir ya planificando, ¿no? Nuestro cierre de semestre con el debido tiempo para evitar traumas de que se junte con otras materias, el cierre de esta materia. Eh,
Y voy a ver el tema del laboratorio más para inicio de julio, que serían prácticamente nuestras últimas clases, ya que quiero presentar todavía a ustedes aquí algunos conceptos teóricos. Quiero hablar algo más sobre RIPRAP como medida de protección contra la socavación en puentes, que va a ser el tercer ejercicio, que lo voy a mostrar, ¿no? En qué va a consistir un poco la semana que viene. El día de mañana no vamos a pasar clases, ya que estoy con bastantes actividades ahí pendientes en el laboratorio. Así ustedes aprovechan ese tiempo también para cerrar y enviar sus trabajos o dejármelos. Quien opte por la opción en CD puede dejar en el laboratorio civil el CD ahí en secretaría hasta el día lunes. ¿Ok? Bien, Ok. está bien, ingeniero. Una preguntita, Ok. ingeniero. Perfecto. Entonces voy a cerrar por aquí el día de hoy y bueno, manos a Disculpe, la ingeniero. obra con sus trabajos. Sí. Yo le llamo, donde le vamos a pasar, donde le vamos a enviar el correo, su correo, ese video donde sale, ¿no? Porque lo miré varias veces, ahí sale un correo, eduardogutierrez@hotmail.com, a ese correo, ¿no? Gmail, Y ma- no es Hotmail. ya, a ese correo, ¿no? Lo que sale el video, todo lo que estaba mirando, Sí, sí. ya, porque lo estaba mirando así, y como estaba haciendo un video, en el rack,